El primer recuerdo que tengo es de los toques del cielo, y aunque fui a otros toques, tengo muy marcado en la memoria un toque que fue como el primer toque grande que fui, que fue en Big Bang, que yo tendría capaz que 16 o 17, que tocaba Bacteria, que no podía creer a estos pibes tocando Pantera, o sea, ¿cómo? A mi level. Y después no me acuerdo, no sé si el orden está bien, pero creo que era Bacteria, Profana, Selva Negra, Ossuary y Devastación, que era una banda argentina. Y quedé pirando en ese toque. Y me encantó Profana, el clima, el black metal, y al poco tiempo, no tanto tiempo, estaba tocando con ellos. Tenía ganas de tocar un instrumento desde que empecé a escuchar rock, que tenía capaz que 10 años o algo así. Y quería tocar la batería, pero no había batería, y sí había guitarra criolla en casa, porque bueno, mi viejo tenía. Entonces un día la empecé a agarrar y le dije a mi viejo, a ver cómo pongo los dedos, un poco me orientó ahí, y después tratando de sacar cosas de oído, como todo el mundo. Cuando encontrabas una guitar player, y seguí con la guitarra. Bien. Estoy por aprender a tocar la batería en cualquier momento. Esto no me acuerdo si fue el año 1994 o 95, que venía a escuchar Guns N' Roses, no era nada under. Después me humanicé un poco escuchando Nirvana, y en el auge de, entre comillas, la muerte de Kurt Cobain, no sé de qué manera di con el programa Rompan Todo. Lo escuchaba en un altillo que tengo en mi casa, tenía que jugar mucho con la antena de la radio para poder escuchar el programa. Y fue toda una sorpresa, porque ahí descubrí un mundo nuevo, sobre todo cuando me topé con Fan People, que no entendía muy bien. Era una música nueva para mí. Y después en ese mismo programa pude escuchar Navajada, Pirexia, Fada. Y gracias a ese programa salí a la búsqueda del primer disco de Fan People, El Anestesia. Cuando me enteré que venía Fan People a Uruguay, lo fui a ver al cielo. Y cuando me topé con esa realidad, ahí me cambió la vida, no podía creerlo. Fue una cosa tan increíble ese recital que no me lo olvido nunca jamás. En el cielo, y tocaba Fan People con Navajada y con Pirexia. Y fue un recital épico, porque fue épico. Lo primero que me llamó la atención fue cuando entré al lugar, la mesa con las remeras, con los stickers, con los discos, con los cassettes, fanzines, todo. Fue un mundo nuevo, y aparte lo que más me copó fue poder tener contacto con la banda de primera mano sin intermediarios. Eso me cambió radicalmente la visión de las cosas. Desde chiquita yendo a los ensayos de... Chiquita, bueno, 10, 12 años, yendo a los ensayos de ellos, cuestiones familiares, ¿no? Con mi tío, el guitarrista de Macbeth, y ahí ya me atrapó el rock and roll. Con 8 o 9 años escuchaba algo en la radio que tuviera distorsiones, tipo, esto es lo que yo quiero, esto me gusta, entonces ponía a grabar en un cassette, ¿no? Y después, bueno, fue tipo apareciendo más cosas en la radio con un poco más de rock and roll. Me acuerdo que estaba Kiss, ponele, que yo no sabía lo que era, obviamente, ¿no? Pero es tipo, esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Y de poquito, bueno, uno va creciendo, yo al liceo, ¿no? Se muda gente al barrio, de repente son más grandes, y bueno, como unos amigos metaleros, y ahí me empezaron a pasar música, y bueno, ahí empecé. Mi viejo tocaba el bajo, la batería, mi madre el piano. De mi familia ya, mi tío también tocaba el bajo, el otro tío toca la guitarra, o sea, ya viene de familia lo mío. En mi casa yo era el bicho raro. No me salió también, pero no importa, porque en realidad, o sea como sea que se haya dado para las dos, estamos en el mismo camino. Yo fui como de la primera generación que vino después, en el 85. Yo básicamente me acuerdo de niño, preadolescente, que mi madre, cuando me aburría o me ponía muy pesado en casa, me decía escuchar música. Yo odiaba la música, o sea, porque para mí la referencia de la música era lo que pasaba en la radio. Entonces la música que pasaba en la radio no me gustaba, entonces para mí la música era eso. Y una vez de casualidad en la casa de un amigo y eso, le presté un cassette, porque mi hermana coleccionaba música, le presté un cassette de Pink Floyd de mi hermana, el tipo lo rompió. Entonces como que medio que me enojé con él y me regaló un cassette de los Sex Pistols como forma de pago, ¿no? Tipo, dale esto a tu hermana por el cassette. Yo no entendía nada, entonces le di el cassette a mi hermana, y mi hermana lo miró y dijo, esta es una porquería, no sé qué, esta música de mierda. Y como que me generó curiosidad el hecho ese que decía vos, si para mí toda la música es una mierda,
¿por qué esto es más mierda que lo otro? Digo, ¿cuál es la característica que tiene que lo hace peor? Claro. Entonces como que el cassette quedó ahí arriba una mesa de luz, meses, y un día por curiosidad dije, lo voy a poner. Estamos hablando del año 1985, ¿no? Pongo el cassette y me volví loco. O sea, escuché la música, eso, y dije, esto me pegaba en el pecho, no sé, y empecé a escuchar ese cassette, lo escuchaba todos los días, me levantaba y lo escuchaba, me iba a acostar, lo escuchaba, y aprendí a cantar, como quien dice, emulando un sonido gutural de lo que hacía Johnny Rotten. Entonces estuve meses escuchando esa cinta y tenía un compañero en el colegio que era medio rockero ahí, como que tenía una onda media rara, ¿viste? Entonces fui y le pregunté, ¿qué es esto, boludo? Esto está buenísimo. Me dijo, esos punk, y me explicó, ¿no? Que el punk en Inglaterra, no sé cuánto. Y me empezó a pasar música. Me empezó a pasar los Ramones, los Clash y eso. Y ahí como que empecé a enamorarme del estilo. Y como que ya empezar a flashear de que quería ser músico, de que quería tocar y tal, pero bueno, me llevó un montón de años poderlo proyectar por cómo era mi familia en aquella época, que tenían miedo, que la droga, que no sé qué, que tal, como que todo lo que estaba referido al rock en aquella época era todo como de descontrol. Tenían razón, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo lo veía de otro lado, ¿viste? Lo veía como algo propio, no sé, un sentimiento de pertenencia hacia la música, pero básicamente como que empecé en la movida así. Mi primer show en realidad fue de casualidad, fue en el año 83, fui a ver a Van Halen, porque mi hermana, que era más grande que yo, quería ir a ver a Van Halen y mi madre era, no, las cosas son hermanas, tienen que ir todos a todos lados. Yo qué sé, así me comía Menudo en el 80, porque a mi hermana chica le gustaba Menudo, y tuve la suerte en el 83 ver a Van Halen y me había gustado, si bien la música no me había captado mucho, me había quedado un poco alucinado con lo que era el show, el ruido y el tipo tocando, el Eddie Van Halen tirando la guitarra en el piso, el otro, buenísimo. Entonces como que todas esas cosas fueron como generando mi curiosidad hacia la música, empecé a ir a los toques, a ver bandas ahí, under, un poco acá, un poco allá, hasta que finalmente pude ahorrar, comprarme una guitarra, porque en mi casa ojalá hubiera sido ese niño que en Navidad tiene buenas notas y le regalan una guitarra. No, yo me la tuve que comprar yo, ¿entendés? Ahí en Do Re Mi, donde creo que empezaron todos los músicos, ¿no? Le compré al viejo Do Re Mi una guitarra toda explotada y bueno, ahí empecé a hacer mis primeras armas en la escena. Estoy nato, no es que yo me queje, sigo siendo leve. Me empecé a juntar con unos amigos conocidos y la primera batería me la hice con unas latas y eso y unas pantazotas y ensayamos con el sueño de algún día poder supuestamente subirse a algún escenario de verdad. La palabra underground y eso me enteré después lo que significaba, que era como, ¿no? Como subterráneo. Claro, y ensayábamos en un sótano. Mira. Como estábamos ahora. El primer toque que fui fue por allá, por el Prado, a ver una banda que se llamaba Mantis. Acompañé a un amigo a ver a Los Redondos, al Palacio Peñarol, y ahí me dieron un volante y ese volante ya, ¿viste? Bueno, yo lo acompañé a ustedes, ahora ustedes me acompañan a mí. Y fuimos para ahí, no entendía nada, digo, era en otro Uruguay, en otro momento se juntaban las bandas y organizaban las cosas de otro lugar. En otro momento, realmente cuando fui a un toque de Cross, me di cuenta de que no había que saber o ser muy prolijo, muy perfecto, y era como lo que se quería decir, que de la forma que se tocaba. Entonces ahí fue como que me animé con lo que tengo, ir y sacarme las ganas o decir cosas, no sé. Como desde chicos escuchamos música. Bien. Y nos vinculamos, bueno, yo soy mayor, entonces como que arranqué en bailes, haciendo cosas, no sé qué, conociendo gente, y después, bueno, empezamos como a tirarnos a hacer nuestras propias cosas, o sea, nuestros propios toques, o ir saliendo y yendo a fiestas y yendo a boliches como todo el mundo, ¿no? En realidad como que hicimos la nuestra. Sí. Y sí creo que hicimos un aporte importante a la cultura underground nacional, pero no desde el lado de la figura pública, para nada. Más bien por nuestro trabajo como productores, como muchas veces afectó más internacionalmente que nacional. Fue una cosa más que paralela o correlacionada el hecho de nuestra influencia local
a lo que nosotros hacíamos. Sin querer, para la desgracia de otros, fuimos como generadores parte de la fauna, ¿no? Y creamos cosas. Fuimos generadores de nuevas generaciones también y eso sí, se podría decir que sí. Podría decir que sí. En la escuela siempre me gustaron los Ramones, todo el punk. A los 13 ya empecé a ir a toques de la calle autogestionados. Conocí bandas del under, y siempre me gustó eso. Y después a los 17 quería tocar en una banda, y ahí me puse a tocar la batería. Y entré ahí al under. Considero que under es todo, ¿no? Sí. Porque acá hay mucha gente que dice no, o sea, el término under a veces está como medio bastardeado por el tema de que está asociado a la precariedad, ¿no? Exacto. Que dicen, no, si es under es precario, no, nada que ver, o sea, podés ir a cualquier lugar a ver cualquier banda en condiciones dignas, Sí. under, tocando para 20 o 30 personas, como le pasó a cualquier banda, porque la gente se piensa que las bandas que escucha salieron tocando en estadio para 50.000 personas, ¿entendés? Esa gente en algún momento tocó, igual que acá, yo que sé, como banda súper convocante, en algún momento empezaron tocando para 20 o 30 personas. O sea, acá tenés que separar la gente que puede llenar, yo que sé, un velódromo, o gente que puede llenar una trastienda, ¿entendés? Claro. En ese medio no tenés banda que lleven 10, 15, 20 No, personas. claro, o sea, claro. tenés o allá abajo, o tocas para 100, o tocas para 1000, o tocas para la parte que le sigue, que ya es una locura. Esta historia empieza ya por el año 1988. El proyecto que en esa época formamos con dos amigos se llamaba La Fábrica. Fue la primera banda del Uruguay proyecto de subirse solo con máquinas a un escenario. Es decir, habían bandas que tenían como una base electrónica o que complementaban mucho con la electrónica, pero siempre incorporaban instrumentos clásicos, o sea, tenían bateristas, tenían o un guitarrista o un bajista. En el caso de nosotros fuimos como puristas en eso y dijimos, no, esto es solo máquinas. Y entonces era como un under del under, ¿no? Una cosa muy fuera del mainstream de lo que estaba haciendo el rock en esa época. Estamos hablando de la primera explosión del rock post dictadura. Nosotros éramos la cara B o C de todo eso, y eso es lo que yo identifico como el ingreso, digamos, a lo que llamamos el submundo del under. Y nací en el under de alguna manera, siempre fue under desde el principio. Cuando BDS arranca a querer empezar a hacer bases musicales, arrancamos con bidones. Teníamos bidones con distintas cantidades de agua, uno para el bombo, otro era el redoblante, otro el tontón. Después teníamos un palo de escoba con un platillo, teníamos los palillos y el pedal de bombo. Después, por otro lado, teníamos Atille FF, esto era el año 91. Teníamos un estéreo Mónaco con doble casetero donde teníamos una bandeja con brazo recto. Ahí hacíamos scratching. Oscar estaba en esa batería inventada y yo tenía un pequeño teclado que era prestado de un amigo que le decíamos el Yankee, que era un teclado que le faltaban teclas. Y yo no tenía ni idea de música, entonces yo ponía las cintas rojas, verde y negra, y yo sabía que en cierto tiempo tenía que estar tocando. Así fueron los primeros temas armados en el garage, donde empezamos. Después ahí le metimos a alguien que sabía tocar bajo y después a alguien que sabía tocar guitarra. Que hoy en día hace música, que es Fernando Luzardo. Yo me crié en el buceo con mis amigos ahí de la cuadra, que eran tipo 1 o 2 años más grandes que yo. Como que ya nos empezamos a interesar en la música, ¿viste? 11 años, ponerle 12 años. Empezar a grabar canciones en la radio, ¿viste? O copiar cassette y todo eso. Un poquito después, cuando estaba en tercero liceo, a través de un amigo mío que habíamos hecho todos los últimos años de escuela juntos y los primeros años de liceo juntos. Después del verano ahí nos juntamos en el liceo y estaba rapado, ¿viste? Y digo, ¿esto? La cuestión que mi amigo con el que me había criado, le había llegado el punk a su vida. Y bueno, yo miraba, me acuerdo que mi hermano, yo tengo un hermano más grande, había sido punk en los 80, y tenía como una mínima referencia, ¿no?
Y bueno, a través de este amigo ahí, como que muy despacito, como que no me convencía mucho, ¿viste? Un día me dice, vos, tomá, escuchá esto. Y ahí me pasa el Salve de La Polla, me pasa Montevideo Agoniza, de Los Traidores, y No habrá condenado que aguante de Los Estómagos. Estamos hablando ahí que yo ya tendría unos 15 años. A partir de ahí como que dije, yo soy esto. Y bueno, y a partir de ahí me empecé a meter en el under. El primer recital creo que fue uno de los últimos festivales del desahogo que le llamaban, en el Club Cerrito, con La Sangre Verónica, La Vergüenza de la Familia, en abril del año 95. Y bueno, de ahí, sin querer, queriendo, sin saber mucho llegó el pan a mi vida y tiempo después me di cuenta que mi vida había cambiado, pero en ese momento todavía no me daba cuenta. Bueno, yo llegué al under a través de mi hermano que escuchaba punk en los 80 y 90. Me acuerdo que el primer recital de punk que fue en el Liceo 13, un festival de fin de año que tocaba, Libertad Condicional, que era una banda punk, y Naturaleza Muerta y un par más. Y esa fue la primera vez que vi un poco, por ejemplo, allá por el hipódromo. Claro, y después con programas de radio como Aguanta Rock and Roll, y La Nave de los Locos y un par de programas viejos. Me acuerdo que fue más o menos alrededor del 95 por ahí, que estaba yendo al liceo y en la puerta entregaban unas invitaciones para ir a unos lugares que uno de ellos se llamaba Cactus, que pasaban rock and roll, la gente se reunía ahí, y el otro lugar se llamaba La Casona, que pasaban netamente punk y hardcore. Entonces lo que hacía la gente era como reunirse y también hacer pogo. Y ahí empecé a meterme como en el punk. También me acuerdo que en ese momento mi hermana trajo un cassette de Clash y eso me volvió la cabeza. Empecé a escuchar y empecé a estudiar más el movimiento punk de los 70 y me empecé a meter más. Y bueno, eso fue como los principios. Después ahí ya con Denis nos conocimos y empezamos a armar la banda y con una amiga del liceo también. Bueno, empecé hace 28 años vendiendo en la feria, literalmente con 5 discos de hardcore. Y bueno, esa mesa después se fue agrandando con más material, ya más material punk, material de metal, y bueno, estuve 7 años. Era la época donde estaban los... Después de donde empecé, en la feria, de Tristán Narvaja, me mudé más hacia el puente, donde estaba la gente de Rumbre, la gente de Ossuary, Christian Dead, y bueno, y ahí fuimos haciéndonos conocidos y bueno, ellos me acercaban material y nos cruzábamos y bueno, se fue agrandando todo. Ahí empezó todo el tema con la revista también, Cacahuate Rock Magazine, de todos los géneros, de hardcore, punk, black, thrash, death. Y bueno, y la empezamos con Andrés Gómez, que es el diseñador que hasta hoy en día está conmigo ahí. Ninguno de los dos sabíamos nada, todo de cero. Si vos ves el primer número de la revista y el último que sacamos, vas a ver la evolución que tuvo, que el primero era muy precario y bueno, después terminamos ya con publicidades de sellos europeos. Personalmente lo digo, llegamos al under por ganas de hacer música, porque era hacer música en una época o en un tiempo, finales 89, por ahí, cuando los primeros datas de tocar algún instrumento, hasta concretar la banda en el 92 y oficialmente salir como Funny Stupid en el 93. Yo diría que se llega al under por... No hay otra opción. No hay otra opción. Es verdad. Exactamente. Camina por la ruta, sola y oscura está. Algunas luces pasan, pero no se detendrán. Las cosas atormentan. La cuestión es que hayan Bueno, yo la primera banda que toqué en vivo fue una banda de rock que se llamaba Azul Prusia. Teníamos un promedio de 15, 16 años,
En esa banda estuve tocando unos meses, que no sé si llegué a tocar un año más o menos. Y bueno, fue mi primera experiencia en banda para tocar en vivo. En realidad empecé porque bueno, había una banda de amigos que era Distorsión Alternativa. Me acuerdo que también fui parte, no llegué a tocar en vivo, pero toqué ensayos, que tenían unos años mayores que yo, ahí en el Liceo 26. Seba Rey, el Mágica, y toda esa gente que era muy Ramones, también con toques alternativos, viste, de grunge y eso. Y yo en realidad estaba aprendiendo. Y empecé a ir a los toques de los clubes de bochas, al Agapé, al Durano, yo qué sé, al Jaguarón. ¿Y qué pasa? También todas las bandas de ese underground que habían, eran todos tipos 2 o 3 años mayores que yo. Entonces yo era muy ignorante en el tema, que también lo sufrí, lo pasé bastante, un poco de bullying sentí al tiempo. Pero bueno, fue una manera de aprender, porque lo que yo ahí me inclino fue para bandas como Green Day, que claro, para el tipo que sabía de historia del rock o del punk, sabía que eran bandas comerciales. Yo tenía 16 años, yo no entendía, entonces yo de ahí voy para atrás. Pero lo que sí aprendí en ese underground, viendo esas bandas, o sea, yo que sé, Luchar por Vivir, Mandala, Distorsión Alternativa, obviamente que estaba Hablan, Pirexia, yo que sé, con los puestos de fanzines, yo que sé, la mesa de Mauro, la mesa yo que sé, de lo de Nada que Hacer. Ahí fue lo que yo más aprendí, con todos los compilados de Fat Record, de Pancorama, todo eso. Pero todo lo encontré en el mismo lugar. Y me dio un toque de under y encontraba todo lo que en realidad iba a ser mi escuela de ahí en adelante. Creo que desde que chico siempre me gustó mucho escribir canciones y por ahí escuchaba otras bandas que no cantaban en español, y cuando escuché las primeras en español de metal me pareció que estaba buenísimo eso de poder decir algo como gritando, así, no como decir expresando la rabia o algo así. Bueno, yo soy Silvi, soy la voz de Las Insectas, somos acá de Paysandú. Y bueno, que se presenten mis compañeros ahora. Yo soy Manuel Profano, guitarrista de Insectas. Yo soy Victoria, la que toca la batería y los coros. Yo hago coro también. Ah, cierto. Me he olvidado de... Para luchar por tu vida y las que vendrán. Y las que vendrán. Y las que vendrán. Y las que vendrán. Mi nombre es John, soy el bajista y vocalista de Disentería. Bueno, mi nombre es Marcelo, soy guitarrista de Disentería. Bueno, yo soy Luis, soy el baterista. Por ahora. Robert Da Cruz, guitarrista. Somos de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. Nosotros tenemos amigos de bandas que Pura Sangre son uno, Etílica. ¿Ellos son de? Esos son de acá. Ahí va. Etílica. Pura Sangre, Etílica y Cerebral Damage creo que son las bandas más amigas nuestras. De acá de Montevideo. Después tenemos sí muchos conocidos de músicos, pero justamente volviendo otra vez a todo este tema del under, es que uno genera esos contactos y de vuelta y siempre se queda con un teléfono de alguien o lo empezás a seguir en las redes, lo que sea, y la interacción entre bandas de Montevideo y del interior es buena. Es buena. Yo creo que hoy en día, o sea, es capaz que hace 20 años atrás, 15 años atrás, uno tenía ese, que capaz que no, que la gente que vas a Montevideo y que como que te van a hacer sonar, y no, y hay una hermandad y hay una, de que cada lugar, hoy que venimos a tocar la terminal de hoy, es todo, bueno, ¿qué precisas? ¿En qué te ayudo? Lo primero, hoy en día los músicos, metal, rock and roll, lo primero que está buenísimo que se haya cambiado la cabeza y que hace muchísimos años, ¿no?, que viene con esa idea. Entonces están en eso, ¿viste? Bueno, de qué precisas, en qué te ayudo. Y eso está buenísimo. Mi idea siempre era traer bandas del interior y bueno, el mismo Oswald, y cuando yo los invité en ese toque que te dije que había hecho ahí, yo no formaba parte de la banda. Esto fue en el 91-92 y la banda recién se había formado
y justamente los había invitado porque era una banda de Maldonado. O sea, siempre hubo mucha química con las bandas, con la gente de afuera, por tratar de lograr esa conexión con la gente pero en ese momento era traer una banda del interior, primero enterarte que había una banda allá y que tocaban, y armar un toque y tener un lugar para ellos. Era bastante, todo complejo. Mi nombre es Ricardo Tavares, soy el propietario de La Chácara y eventos Don Ricardo. Es muy difícil porque acá son pueblos más de la cumbia y eso, pero bueno, se puede hacer. Ya lo estás viendo, la hora que es, ya hay gente, esperamos más gente a la noche, está aclarando el día, que era lo que nos mataba, pero le metimos igual, no nos paró ni la lluvia. Con estas 48 horas de lluvia que estuvo, que llovió más de 200 milímetros acá, hicimos un desafío con el amigo Sandro acá para poder hacer esto. Lleva su estrés, sus cosas, pero está. Yo más o menos estoy acostumbrado porque estoy en otro palo también de la cumbia, ¿viste? Humildemente he ido arreglando acá el salón, también como vos verás el exterior, hay para hacer criolla. Estoy tratando de hacer un tipo, una charla turística, que la gente venga. Si hay ruido de rock, bueno, de rueda, está. Es un evento de, viste cómo se hace en el interior, que en estos momentos ahora los festivales, por ejemplo, de la Patria Gaucha, antes era como el festival de Durano, era un festival folclórico, ahora llevan cumbia y todo. La idea de hacer todo un poco y traer gente de Montevideo y traer gente de otro lado, que la gente venga con su familia. En el norte tienen la esencia misma del rock uruguayo. Lo que nosotros sentíamos en los 80, 90, ustedes lo mantienen vivo. La primera vez que caímos con Buitres Arriba fue en el 92, principio del 92. O sea, éramos una banda todavía desconocida, lo único que traíamos era que había 3 tipos que tocaban los estómagos. Pero era tanta la cantidad de juventud que había y tanto el fervor que tenían que los baffles que estaban arriba del escenario hubo que agarrarlos porque se los tiraban. Para mí el rock no es cultura, pero sí es contracultura, sin lugar a dudas, y si el rock no es contestatario, no es rock. Y en general la gente que dice que el rock está muerto es gente que no hace rock y probablemente que no escucha rock. Bueno, y si te gustó el programa de hoy, te recordamos a ti que sos solista o que tenés una banda que podés hacer parte del programa Sesiones. Solo tenés que escribirnos al número que vamos a dejar en pantalla y podés comunicarte directamente con nosotros y nosotros podemos ayudar a difundir tu trabajo.